este curso y vamos a iniciar con los conceptos básicos. Aquí en esta parte vamos a manejar solo algunos conceptos. En realidad las definiciones que se tienen en bases de datos son bastante extensas. La idea es tener los elementos básicos para que podamos seguir un lenguaje común durante todo este curso. Lo primero que definimos es la base de datos. Este elemento es una colección de datos interrelacionados y estructurados, almacenados en conjuntos sin redundancias perjudiciales o innecesarias. En realidad aquí estamos trabajando sobre los archivos que van a almacenar la información, pero no es un conjunto de archivos comunes, sino es un conjunto de archivos que tiene una estructura específica para que pueda almacenar una gran cantidad de información, y la información se puede recuperar en un tiempo muy corto. Está bastante estructurado a través de estructuras de datos internas que permiten el manejo de la información de una manera muy rápida y ágil. La finalidad es servir como un repositorio en donde los datos se van a almacenar de modo que resulte independiente de los programas que lo utilizan. La forma en que se van a accesar estas estructuras, esta información, pues va a ser a través de elementos bien definidos que nos permitan incluir estos repositorios en nuestras aplicaciones. El Database Management System, o el DBMS, es un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes que suministra tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas, programadores o al administrador los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base, manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad. Este es un conjunto de programas que nos va a permitir acceder a la información que se tiene en una base de datos. Además, nos va a permitir crear la estructura dependiendo de nuestros requerimientos en nuestra aplicación. La idea de este programa pues es de facilitar el acceso a la información que se tiene en la base de datos, principalmente estableciendo un procedimiento para que a través de nuestros programas desarrollados en algún lenguaje podamos acceder de manera sencilla y a través de un lenguaje común podamos obtener la información y también podamos definir la estructura que va a tener nuestra base de datos. Estamos hablando entonces que una base de datos es el contenedor de la información, y el DBMS pues no es más que el conjunto de programas que nos permiten acceder a ese repositorio de datos estructurado. La forma o la estructura que tiene un manejador de base de datos o un DBMS pues es a través de sus tres partes fundamentales, que son la parte de definición de datos, la parte de manipulación y la parte de utilización. En la actualidad la utilización ya se maneja a través de interfaces bastante amigables, gráficas, que nos permiten manipular la información de manera directa a la base de datos. Pero bueno, en realidad la idea no es que utilicemos a través de estas interfaces gráficas nuestra información, sino que más bien lo hagamos a través del lenguaje de manipulación, que es el que nos va a permitir establecer la conexión con nuestro lenguaje de programación. Y así, de esa forma, nuestra aplicación puede hacer uso de este elemento tan importante que es el repositorio de datos o la base de datos que va a contener
la información de nuestro programa. En la parte del lenguaje de definición de datos, pues bueno, aquí estamos hablando de la parte que conforma la construcción de los elementos que forman parte de la base de datos, es decir, de las estructuras que tiene la base de datos. Entonces, a este lenguaje que se le conoce como lenguaje de definición de datos, pues no es más que un conjunto de instrucciones o comandos que me van a permitir definir las estructuras, es decir, de qué manera se va a almacenar la información en la base de datos. Además de las estructuras, pues tengo que establecer las relaciones que van a existir entre ellas, reglas de integridad, controles a efectuar antes de autorizar el acceso a la base de datos, así como las características de tipo físico y las vistas lógicas de los usuarios. Entonces, a través de este lenguaje, yo primero tengo que definir la forma en que va a estar estructurada la información dentro de la base de datos. Una vez construida la base de datos a través de este lenguaje, pues bueno, ya podemos utilizar el lenguaje de manipulación de datos, que no es más que un conjunto de instrucciones o comandos que nos sirven para poder manipular los elementos de la base de datos. Es decir, que podamos buscar, añadir, suprimir o modificar los datos que están contenidos en la base de datos. Obviamente, de acuerdo a especificaciones y normas, a través de una sintaxis bien definida, una forma de escribir los comandos bien definida y obviamente a través de seguridad dictada por el administrador a través de la creación de usuarios de la base de datos. A este conjunto de instrucciones es el que se le conoce como lenguajes de manipulación de datos. Y es de esta forma como nosotros vamos a trabajar en el MySQL, a través de conocer su lenguaje primero de definición de datos y luego su lenguaje de manipulación de datos. Una de las partes importantes en los conceptos que se manejan en base de datos es el diseño de la base de datos. Cuando nosotros estamos desarrollando aplicaciones basadas en bases de datos, lo más importante al momento de diseñar nuestro sistema es crear una base de datos bien estructurada, porque cuando nosotros empecemos a usarla y a manipular sus datos, si esa base de datos no está bien diseñada, seguramente vamos a tener problemas de desempeño, en retrasos en la presentación de la información, información incompleta, información duplicada. Entonces, por ello se convierte en una parte fundamental e importante de nuestro desarrollo el diseño de la base de datos. Para que podamos diseñar nuestra base de datos de manera correcta, siguiendo las mejores prácticas que se establecen en este tipo de diseño, pues obviamente tenemos que seguir una metodología que al principio, pues bueno, es compleja, es larga, pero conforme vamos teniendo experiencia, pues vamos eliminando algunas etapas y podemos ir a diseñar nuestra base de datos más directamente en la parte lógica, porque ya tenemos cierta experiencia y podemos saltarnos algunos pasos. Pero cuando estamos empezando, pues es muy útil toda la metodología que tenemos que seguir. Es muy importante seguirla al pie de la letra para que podamos obtener un diseño correcto de nuestra base de datos. A desarrollar un diseño de base de datos, pues nosotros dividimos el diseño en diferentes niveles. Estos niveles son el nivel conceptual, el nivel lógico y el nivel físico. La división del diseño en estos niveles no es más que seguir un procedimiento en donde primero tengamos que entender cuál es el problema que se tiene, poder crear un modelo que esté más ajustado a lo que nosotros vamos entendiendo en el dominio del problema y que después vayamos bajando de niveles para que podamos llegar
a un resultado que puede entender el manejador de base de datos. Quizás no lleguemos hasta el nivel físico, pero sí podamos llegar a un nivel en donde el manejador de base de datos pueda entender ese diseño. Entonces empezamos con un diseño a nivel conceptual y después nos vamos a un nivel lógico y bueno, obviamente ya a nivel físico pues ya es algo que maneja el manejador de base de datos o el DBMS. La idea es que a nivel conceptual el diseño se entienda más por la persona y conforme vamos bajando de nivel, pues bueno, vaya más orientado a lo que es el entendimiento de la máquina. Esa es la idea de dividir en etapas el diseño. Obviamente nosotros podemos empezar a nivel conceptual, pero a lo mejor conforme vamos teniendo más experiencia, nos vamos identificando más con las instrucciones y la estructura de una base de datos a nivel lógico, quizás podamos ya saltarnos el nivel conceptual e irnos al nivel lógico. Pero para ayuda en el diseño, sobre todo también en desarrollos que tienen una base de datos muy grande, pues es importante identificar los elementos a nivel conceptual para que podamos hacer un diseño correcto y completo de la base de datos. En el modelo conceptual, lo que nosotros vamos a visualizar es el conjunto de datos que se debe de incluir en nuestra aplicación. Además, tenemos que identificar las relaciones que van a tener esos conjuntos de datos. En esta etapa, por eso es muy importante que se utilice uno de los modelos más importantes en lo que se refiere al modelo conceptual, que es el modelo entidad-vínculo, que es uno de los modelos con mayor semántica de diseño. El modelo entidad-vínculo es uno de los modelos más utilizados, inclusive en muchas de las universidades se enseña mucho este modelo para que podamos nosotros empezar a diseñar nuestra base de datos. Y nosotros vamos a verlo en posteriores sesiones. Después que identificamos los grupos de datos y las relaciones que se tienen, pues bueno, ya tenemos que irnos a una estructura más orientada a lo que entiende el manejador de base de datos. Esa estructura se le llama estructura lógica y es la que entiende el manejador de base de datos. Para ello es necesario utilizar un modelo que puede ser el relacional. Aquí vamos a ver el relacional porque MySQL es un modelo, utiliza el modelo relacional, que además de establecer las estructuras de campos y registros, vamos a poder definir reglas de integridad de datos y de normalización para que nuestra estructura quede completa. Finalmente, la parte de la estructura física, pues obviamente la va a manejar el manejador de base de datos o el DBMS, pero quizás tengamos que indicarle algunas cuestiones en la creación de los elementos físicos, como por ejemplo los índices, en qué campo se va a crear un índice, aunque ese índice, bueno, internamente se cree y se manipule por el manejador de base de datos. La idea de trabajar en el modelo entidad-vínculo es precisamente porque estamos tratando de diseñar nuestra base de datos a nivel conceptual. El modelo entidad-vínculo es un modelo que tiene bastante semántica y nos permite ir creando la estructura de nuestra base de datos a partir de algunas reglas definidas. El modelo entidad-vínculo fue propuesto por Peter Chen en diferentes artículos en el año de 1976. Consiste en un modelo de representación del mundo real que consiste en entidades y relaciones. Los elementos principales que vamos a manejar en este modelo son entidades y relaciones. En inglés, el nombre del modelo es Entity Relationship Model, que en algunos textos se traduce como entidad-relación, pero en este curso lo vamos a nombrar como modelo entidad-vínculo porque tenemos que diferenciarlo
del elemento relación que existe en el modelo relacional. En el modelo relacional, el nombre de la relación en inglés es relation y aquí es relationship. Entonces, en realidad son dos palabras diferentes y por eso en algunos textos se traduce como el modelo entidad vínculo y así es como lo vamos a manejar en este curso. La idea del modelo entidad vínculo es que nosotros vayamos diseñando nuestra base de datos a partir de identificar entidades y relaciones. Primero, identificar las entidades, los elementos de datos que vamos a modelar en nuestro sistema y después ir verificando las relaciones que van a tener esas entidades entre ellas. Finalmente, vamos a identificar de las entidades y las relaciones los atributos que tengan cada uno de ellos. La entidad, pues, por definición, es aquel objeto real o abstracto acerca del cual queremos almacenar información en la base de datos. Aquí es muy importante que durante el entendimiento del problema que vamos a resolver con nuestro sistema, pues seguramente surgirán muchos elementos, pero debemos de tomar en cuenta solo aquellos los cuales queremos almacenar su información. Podemos identificar como una persona, un lugar, una cosa, un concepto o suceso, ya sea real o abstracto, obviamente de interés para la empresa. La estructura genérica se denomina tipo de entidad, mientras que las ocurrencias de este tipo son denominadas entidades. Entonces, lo que nosotros buscamos es personas, cosas, lugares, conceptos o sucesos que van a identificarse como entidades en nuestro modelo. Una entidad se representa por un rectángulo, como muestra la siguiente figura. Aquí estamos hablando del diagrama de Chen, que es a través de definir las entidades como rectángulos y dentro de ellos el nombre de la entidad. Además de las entidades normales, existe el concepto de entidades débiles, que no son más que entidades, siguen siendo conjunto de datos, pero que no pueden existir sin una entidad normal, también llamada general. Por ejemplo, una entidad débil puede ser la cuenta de crédito de un cliente. Si el cliente no existe, pues obviamente la cuenta no existirá. Ese sería el ejemplo de una entidad débil. Bien, la entidad débil se representa por medio de un rectángulo dentro de otro. Entonces, la entidad es solamente un rectángulo y la entidad débil es un rectángulo dentro de otro. Y obviamente su nombre. La idea en este capítulo es que trabajemos en identificar entidades. Entonces, el siguiente es un ejercicio en donde se expone una situación y nosotros tenemos que identificar los elementos de tipo entidad que tengan en este sistema. Por ejemplo, estamos hablando aquí de un sistema de inventarios y facturación. Estamos viendo que es una empresa que se dedica a la venta de productos de papelería y desea llevar el control de su inventario a través de un sistema basado en bases de datos. El sistema debe registrar las ventas de mostrador e imprimir facturas si es necesario con los datos de los clientes. Igualmente se deben capturar las facturas de los proveedores para actualizar las existencias de los productos. Cada mes el sistema debe generar reportes sobre las existencias de los productos para realizar un inventario. El sistema debe ser capaz de manejar información global de ventas al mes, al año, así como la determinación de la existencia en la tienda de los productos. Entonces vamos a hacer un diagrama de entidad vínculo del modelo de datos a partir de esta información.
Bueno, cuando tenemos aquí un texto descriptivo de la problemática que se va a resolver, pues es mucho más sencillo identificar las entidades. Aquí yo he subrayado cada uno de los sujetos que están definidos dentro de esas oraciones. Entonces hablamos de empresa, venta, productos, control, inventario, sistema, base de datos, facturas, facturas de proveedores, existencias, mes, sistema, reportes, existencias, inventario, información global, productos, ¿no? En muchos de los ejemplos pues se repiten, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, una vez subrayados esos elementos, identificar si realmente son entidades que nosotros vamos a modelar en nuestra base de datos, si vamos a guardar información de esos grupos de datos o definitivamente solo son parte de la descriptiva dentro de la problemática a resolver. Por ejemplo, hablamos de los datos de la empresa. Bueno, pues en realidad no estamos trabajando sobre el modelado de los datos de la empresa. Seguramente en alguna parte de la base de datos tendremos que guardar esa información, pero seguramente va a ser algo muy aislado o quizás no sea necesario y manejemos todo en el sistema, la información o los datos que tenga la empresa. Pero por ejemplo, la venta si es algo que vamos a modelar, es parte del proceso y tenemos que almacenar los datos de la venta. Además, también debemos de identificar los productos y almacenarlos, entonces crearemos otra entidad de productos. En el caso del control, pues bueno, es la idea que se pretende con este sistema. El inventario, pues es básicamente todo el grupo de información que va a abarcar el sistema. Hablamos también del sistema, pero pues obviamente es algo que no vamos a modelar. Hablamos de bases de datos, tampoco son elementos que tengamos que poner dentro del modelo. Hablamos de facturas, pero ahí estamos identificando las facturas de ventas con la información de los clientes. Los clientes también son entidades que vamos a tomar en cuenta. Obviamente las facturas de clientes, que los vamos a identificar como facturas de venta o facturas de clientes, para no confundirlo con las facturas que vienen más adelante que mencionan que son las facturas de proveedores. Aquí las existencias es algo muy interesante porque podemos identificarla como una entidad, pero a final de cuentas nos vamos a dar cuenta que las existencias pues, no son más que atributos de los productos. Dependiendo del producto, pues seguramente habrá un valor que identifique cuántos productos de ese tipo existen dentro de la empresa. Hablamos también de mes, bueno, pues ahí estamos hablando de un periodo que quizás lo importante sea que dentro de los atributos manejemos fechas. Hablamos nuevamente del sistema, pues bueno, en la descriptiva seguramente ese concepto o ese sujeto va a estar presente muchas veces. Hablamos de reportes, bueno, ahí realmente son el resultado de la información que vayamos a generar, entonces no lo tomamos en cuenta como una entidad. Y nuevamente vemos existencias e inventario, en donde ya identificamos que las existencias van a ser atributos de la entidad productos. Información global, pues bueno, ahí es información referente a las ventas, entonces pues no es una entidad que tengamos que modelar. Existencia nuevamente y productos nuevamente. Entonces el resultado de el análisis de esta información pues nos hace ver que hemos identificado a clientes, facturas de ventas, productos, facturas de compras y proveedores. Esas son las entidades que hemos identificado a través del análisis que tenemos en nuestra descriptiva.
En realidad, el análisis de la información del proceso que se lleva en una empresa, pues no va a estar definida en una descriptiva, pero bueno, cualquier fuente de información que nosotros obtengamos, pues seguramente de ahí tengamos que partir para poder generar nuestras entidades. Aquí la descriptiva pues nos hizo mucho más sencillo el trabajo, pero seguramente habrá lugares en donde tengamos que desarrollar un sistema basado en base de datos en donde la información no va a estar tan clara. Y es ahí donde tenemos que buscar las diferentes fuentes a través de la definición de procesos, manuales de administración o inclusive entrevistas con los usuarios, con los implicados en el proceso, para que de ahí podamos obtener las entidades que corresponden. Un segundo ejercicio es un control escolar. Aquí, por ejemplo, la descriptiva nos dice: una institución educativa desea llevar el control de sus alumnos a través de un sistema. La institución cuenta con 9 carreras diferentes, cada una de ellas divididas en un plan curricular de 9 semestres con 5 materias cada semestre. Dicho plan curricular asigna las materias a un semestre. El sistema debe llevar un control del historial académico de cada alumno. A cada catedrático se le asigna una o varias materias a impartir. En esta institución existen catedráticos que deben reportar 4 calificaciones parciales y un final durante el semestre. Hacer un diagrama entidad-vínculo del modelo de datos. De igual forma, hemos subrayado los sujetos en las oraciones. Tenemos institución educativa, que no es una entidad que tengamos que modelar. Tenemos el control, que en realidad es todos los alumnos, que tampoco vamos a modelar. Ahí hablamos de alumnos, esa sí la identificamos como una entidad del sistema. Hablamos de sistema, que también es todo el desarrollo que vamos a hacer, no lo tomamos como entidad. Hablamos de carreras, eso sí lo vamos a tomar como una entidad. El plan curricular pues no es más que el conjunto de materias que establecen las carreras. Entonces en realidad pues va a ser, es un concepto, un sujeto muy general. Hablamos de semestres, seguramente los semestres los vamos a identificar como atributos de las materias, entonces por eso no lo ponemos como entidades. Hablamos de materias, esa sí la identificamos como una entidad, y hablamos también de semestre. Obviamente las materias van a tener el semestre en las cuales serán impartidas. Hablamos de historial académico, pues que no es más que todas las calificaciones del alumno, entonces es un concepto muy general, no lo tomamos como una entidad. Y finalmente identificamos la entidad de catedrático, que es la que tiene que reportar las calificaciones y quienes proporcionan los cursos de las materias de este sistema. Por lo tanto, las entidades que hemos identificado en este ejercicio pues serán los catedráticos, las materias, las carreras, los alumnos, y aquí estamos poniendo una entidad que se llama calificaciones, que podemos identificarla como un atributo de los alumnos, pero que lo hemos separado en una entidad porque al momento de establecer las relaciones, pues tendremos que relacionarlas tanto con las materias que se están dando como con los catedráticos para que se puedan establecer las calificaciones correspondientes a los alumnos. Este ejercicio entonces establece 5 entidades identificadas. Conforme vayamos avanzando en el curso, iremos revisando estos mismos 2 ejercicios, así es que les recomiendo que lo analicen y que vean la descriptiva en todo momento. En esta ocasión vamos a ver el modelo relacional. Ya vimos el modelo entidad-vínculo que nos sirvió para diseñar nuestra base de datos. Ahora vamos a ver ya los elementos
que se refieren al diseño lógico de nuestra base de datos. Ya vimos un diseño conceptual. Ahora vamos a ver algo más de acuerdo a cómo está organizada la base de datos en el manejador de base de datos, que en este caso es MySQL, y que es un manejador de base de datos que está basado en el modelo relacional. Bien, algunos conceptos que debemos de conocer. El modelo relacional fue propuesto por Codd en 1970 y es un modelo que establece un conjunto de datos que se obtiene de la relación de los dominios de atributos de los elementos que lo conforman. A este conjunto de datos se le conocen como relaciones. Es decir, aquí lo que tenemos es que el modelo relacional se llama de esa forma porque los elementos principales en este modelo son las relaciones, y esas relaciones no son más que conexiones entre los diferentes dominios a través de los valores que tiene cada atributo, en donde los dominios pues es un conjunto de valores que puede tomar un atributo. En manera gráfica yo puedo mostrar los dominios como elipses, en donde dentro de esas elipses están todos los valores que corresponden a un dominio en un atributo, y puedo establecer las relaciones de esos valores a través de líneas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una elipse que representa todos los valores de nombres en una empresa. En otra elipse todos los valores que hay de departamentos en una empresa, y en otra elipse todos los salarios que pueden tener los empleados de esa empresa. Entonces, si yo uno un solo valor, que en este caso sería el nombre Marcos, el departamento Sistemas y el salario 4200, entonces ahí yo tengo una instancia de la relación que hay entre estos dominios, y a esa instancia se le conoce como tupla, o también en los conceptos informáticos como un registro. Entonces el modelo relacional debe su nombre a este esquema en donde se están relacionando los diferentes atributos, los diferentes valores que tienen los atributos dentro de cada dominio. Yo puedo identificar también la relación con su nombre, como lo indica aquí abajo. La relación se llama empleados, y una instancia o una tupla de esa relación es el nombre Marcos, el departamento Sistemas y el salario de 4200. Los informáticos ven a las relaciones como una tabla, o sea, un conjunto de filas llamadas registros. O sea, lo que se refiere como tupla en el modelo relacional es una fila en la tabla o un registro, y las columnas, que son los campos que representan los atributos de las relaciones, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a la relación como una tabla, entonces tendremos un campo nombre en donde voy a poner los valores de los nombres, el departamento en donde voy a poner el departamento que corresponda, y un campo salario. El caso, por ejemplo, de la tupla de Marcos Sistemas está en la fila 2, Marcos Sistemas con un salario de 4200. Entonces, en el modelo relacional se menciona a este elemento como una relación, y en el caso del manejador de base de datos y sus conceptos lo manejamos como tablas. En algunas ocasiones he escuchado y también he leído que el modelo relacional debe su nombre a las relaciones que tienen las tablas en un esquema de base de datos, y eso es incorrecto. Realmente el modelo, la relación es precisamente la tabla. Entonces, por eso
estamos hablando que el elemento principal en una base de datos de tipo relacional, el elemento principal es la tabla, y esa tabla no es más que la relación en el modelo relacional. Toda la teoría que establece el modelo relacional y las matemáticas que está basada en el modelo relacional, pues se refiere a estos elementos como relaciones. Inclusive hay muchas reglas que están definidas para poder manejar de manera correcta estas relaciones. Entonces realmente el modelo relacional debe su nombre a las tablas que en los conceptos matemáticos se nombran como relaciones. Y no son más que relaciones entre los dominios de los valores que tiene cada atributo. Aquí es muy importante hablar de algunas restricciones que se establecen en el modelo relacional. La riqueza e importancia de este modelo se basa en una serie de conceptos que durante años se fueron elaborando, y aquí, bueno, no vamos a ver todos ellos, pero sí vamos a mencionar los más importantes que nos van a permitir ir creando elementos en la base de datos al momento de que estemos creando nuestra base de datos en MySQL, y podamos entender por qué surgen todos esos conceptos o elementos que nos está pidiendo el manejador. Pues prácticamente todo se basa en esta teoría del modelo relacional. Entonces tenemos algunas restricciones que se establecen, y una de ellas es la restricción de dominio, en donde nos menciona que el valor de cada atributo debe ser un valor atómico del dominio para este atributo, es decir, el atributo no debe de ser indivisible. Esto quiere decir que el valor de un atributo debe de ser un valor simple y debe estar dentro del conjunto de valores permitidos. Por ejemplo, la edad de una persona, pues bueno, se pueden establecer los límites y podemos tomar un valor de 10 y es correcto, pero pues no puede tomar un valor de 300, ¿no? A menos que una persona pues viva 300 años, ¿no? O tampoco puede tomar un conjunto de valores, realmente es un solo valor. No puedo poner un conjunto de valores como 11, 12, 13, 14 para solo ese atributo. Esas son las restricciones de dominio. Las restricciones de clave establecen que una relación se define como un conjunto de tuplas. Por definición, todos los elementos de una relación deben ser diferentes. Al conjunto de atributos se le llama superclave, es decir, a todos los atributos de una relación se le va a llamar superclave. ¿Por qué? Porque este conjunto de atributos distingue a cada tupla de la relación. Una clave es un atributo o conjunto mínimo de atributos que identifican de manera única a las tuplas en una relación. Entonces, todo el conjunto de atributos es a lo que se le conoce como la superclave. Pero yo puedo definir un solo atributo o un conjunto de atributos mínimos a la cual puedo identificar como una clave. A esta clave se le llama superclave mínima. La restricción de clave establece que para cada relación se debe definir una clave, es decir, un elemento o un conjunto de atributos que me permitan identificar de manera única el registro. Esto es muy importante, inclusive a nivel práctico, porque de alguna forma yo tengo que indicarle a mi manejador de base de datos cuándo debo de borrar un registro o cuándo debo actualizar un solo registro. Y si no tengo forma de indicarle cuál es ese registro, porque existen registros repetidos y no hay un campo que los identifique de manera única, entonces pues difícilmente voy a poder acceder solamente a ese registro. Entonces por eso es muy importante la declaración de esta clave. Cuando estemos creando nuestras tablas en el manejador de base de datos, ahí tendremos que identificar a los campos que se van a manejar como claves.
o de alguna forma definir un campo que en muchas ocasiones se le llama el campo identificador o el ID o el ID en inglés, que es un campo que se coloca a propósito para que funcione o funja como clave. Entonces, a esos IDs, pues la justificación de crear esos elementos en una tabla es precisamente por esta restricción, que es la restricción de clave, para que yo pueda identificar de manera única a ese registro, y así cuando yo lo modifique o inclusive lo quiera borrar, pues no afecte a otros registros o a otras tuplas por la condición que estoy estableciendo en el momento de hacer mi consulta. Las restricciones de integridad también es algo muy interesante, que es un esquema de base de datos relacionales, un conjunto de esquemas de relaciones y un conjunto de restricciones de integridad. Es decir, las relaciones se relacionan, o más bien podemos decir las tablas se relacionan, y para que exista una integridad entre esas tablas, pues entonces tenemos que seguir ciertas restricciones. Las restricciones de integridad se dividen en integridad de entidades e integridad referencial. La restricción de entidad establece que ningún valor de clave primaria puede ser nulo. Eso es otro elemento que nos va a servir para cuando estemos creando nuestras tablas. Aquí es muy importante que cuando yo defino un campo como una clave primaria, pues automáticamente el manejador me lo pone como que no puede ser nulo, ¿no? Entonces no puedo yo definir una clave que tenga un valor nulo. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque el valor nulo no se puede repetir, porque el campo clave identifica de manera única a cada registro. Entonces, por lo tanto, pues no es un valor único el valor nulo. Entonces, por eso los campos de clave primaria no pueden ser nulos. Y eso el mismo manejador nos lo va a estar indicando. Si yo quiero poner un campo como clave y le quiero decir que puede recibir nulos o puede tener valores nulos, me va a marcar error. La restricción de integridad referencial se especifica entre dos relaciones y sirve para mantener la consistencia entre tuplas de dos relaciones, y establece que una tupla en una relación que haga referencia a otra relación deberá referirse a una tupla existente en esa relación. Esto quiere decir que si yo estoy relacionando dos tablas y esa relación establece que para que yo que la tabla depende de la otra tabla que está relacionada, pues entonces yo tengo que ponerle las restricciones de referencia, en donde yo no puedo poner una tupla en una tabla si no existe en la otra. Esto es muy útil para cuando estamos hablando de tablas que son dependientes de otras. Por ejemplo, si yo tengo la venta y el detalle de la venta, pues un detalle de venta no puede existir si no existe la venta. No puedo tener productos en una venta que no existe. Entonces, por eso es muy importante este tipo de restricción que me va a permitir, si yo la especifico en mi base de datos, que en un momento dado, cuando yo quiera agregar un registro a la tabla de detalle ventas, pues obviamente me va a marcar error si no existe un registro en ventas. Y esto me permite controlar la integridad que tiene mi base de datos. Así yo no voy a tener información de más o información basura que esté suelta, ya que un detalle de ventas sin ventas, pues obviamente no puede existir en la base de datos. Finalmente, tenemos que llegar
al modelo relacional a partir del diseño que hicimos en nuestro modelo conceptual de entidad vínculo. Y para hacer ello, pues tenemos que seguir estos pasos que nos permiten hacer una correcta conversión entre el modelo conceptual que creamos, que es el modelo entidad vínculo, y lo vamos a pasar al modelo relacional. El paso de un esquema del modelo entidad vínculo al relacional está basado en los tres principios siguientes, que son: el primero, todo tipo de entidad se convierte en una relación. Entonces, cuando tenemos nosotros entidades en nuestro modelo entidad vínculo, pues simple y sencillamente esas entidades se van a convertir en una tabla en el modelo relacional, o en una relación como se nombra en la teoría, ¿no? Obviamente esa relación o tabla va a tener los campos correspondientes a los atributos que tenga esa entidad. Entonces esa entidad se va a convertir a una relación o una tabla y va a tener los campos de acuerdo a los atributos que se definieron en esa entidad. El punto número 2 es: todo tipo de vínculo muchos a muchos o N a M se transforma en una relación. Entonces cuando tenemos un vínculo de muchos a muchos, pues simple y sencillamente en nuestro modelo relacional ese vínculo se va a convertir a una tabla, a otra tabla. Entonces además de que las entidades van a generar tablas, también podemos obtener tablas a partir de una relación muchos a muchos. Y el último, todo tipo de vínculo 1 a n se traduce en el fenómeno de propagación de clave si el vínculo no tiene atributos, o se crea una nueva relación si los tiene. Aquí lo que estamos haciendo es realizar el fenómeno de propagación de clave, es decir, vamos a trasladar un atributo que es la clave de la entidad que está relacionada con este tipo de vínculo, y se lo vamos a trasladar a la otra entidad para generar un campo nuevo en esa tabla. El fenómeno de propagación de clave consiste en pasar la clave de la entidad débil a la entidad independiente para que ésta se comporte como una clave externa. Entonces ahí tenemos que identificar cuál es la entidad débil y la entidad independiente para que nosotros pasemos el atributo como campo a la otra entidad. ¿Sí? Esos elementos son importantes a considerar cuando estamos haciendo la conversión del modelo entidad vínculo al modelo relacional. Aquí en realidad una de las cosas muy importantes e interesantes es que al yo crear mi esquema conceptual en el modelo entidad vínculo, estoy utilizando muchas de las restricciones que el modelo relacional requiere. Como por ejemplo la definición de integridad, la restricción de integridad a través de la conversión o la propagación de clave de una entidad a otra. Eso es muy muy importante, porque si yo creo mi esquema conceptual en el mismo MySQL, automáticamente se van a generar las restricciones que correspondan para conservar todas las restricciones establecidas en el modelo relacional. En esta sesión veremos lo que son los vínculos. Se entiende por vínculo relación o interrelación aquella asociación o correspondencia existente entre entidades. Denominaremos tipo de vínculo a la estructura genérica del conjunto de vínculos existentes entre dos o más tipos de entidad. Hemos identificado en el curso anterior las entidades que van a formar parte de nuestra estructura de la base de datos, y ahora debemos establecer las relaciones que existen en esas entidades. La forma de representar
a un vínculo es a través de un rombo, y dentro de ese rombo nosotros escribimos un verbo o uno o varios artículos para poder ir definiendo una semántica en el dominio del problema. Los elementos que yo tengo que definir en un vínculo, pues bueno, primero debo establecer el nombre, que como ya dijimos, tiene que ser regularmente un verbo o un adjetivo o un artículo. Definimos el grado, definimos la cardinalidad y el tipo de correspondencia. El grado se refiere a la cantidad de entidades que intervienen en la relación. Regularmente el grado de los vínculos es de 2, porque tenemos una relación de dos entidades. Esto sucede muy comúnmente, pero podemos tener vínculos de diferentes grados. Por ejemplo, el vínculo de grado 1 sería una entidad que se relaciona a sí misma. Además, se deben de definir dos tipos de cardinalidad, donde la cardinalidad se refiere a la cantidad de elementos que están relacionados entre las entidades que se relacionan a través de este vínculo. Los tipos de cardinalidad que definimos son la mínima y la máxima. La mínima se refiere al número mínimo de correspondencias en que una entidad puede participar, y la máxima el número máximo. En los diagramas, las cardinalidades mínima y máxima se colocan entre paréntesis, separadas por una coma sobre la línea del vínculo. De igual forma, tenemos que definir el tipo de correspondencia, y esto se refiere al número máximo de ocurrencias de cada entidad. Es decir, cuántos elementos máximo de un tipo de entidad se pueden relacionar con los otros elementos de la otra entidad. Esta puede ser de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. La forma en que nosotros representamos en los diagramas el tipo de correspondencia es a través de las líneas que unen al rombo y que establecen la conexión con las entidades que son los rectángulos en el diagrama. En el caso de una relación de uno a uno, las líneas no tienen punta de flecha. Si hablamos de una relación de uno a muchos o de 1 a n, entonces tendremos de un lado una punta de flecha en donde la cantidad n de ocurrencias de la entidad es del lado donde se va a poner la línea con punta de flecha. Si hablamos de una relación de muchos a muchos, entonces las dos líneas tendrán puntas de flecha. Hemos estado trabajando sobre dos problemáticas y podemos ver entonces el diagrama que hemos desarrollado en la problemática que trata de resolver los inventarios y la facturación. Ahí hemos identificado las entidades de clientes, facturas de ventas, productos, facturas de compras y proveedores. Vamos a ver la relación que tienen algunas entidades. Nos vamos a abocar principalmente a los clientes, facturas de ventas y productos. Primero revisamos la relación que tiene clientes con ventas. En las ventas, pues definitivamente tenemos que incluir la información referente a clientes y establecemos un vínculo que lo llamamos realiza, de tal forma que la oración que se forma a través de este diagrama es clientes realiza ventas. Y una vez que establecemos el vínculo, pues lo primero que tenemos que definir es el tipo de correspondencia. Aquí nosotros hemos identificado que un cliente puede tener varias ventas, pero que una venta solamente puede tener un cliente. Entonces la relación es una relación de 1 a n,
donde la parte de clientes es 1 y la parte de ventas es n. De tal forma que la conexión que hemos establecido con el rombo entre la entidad clientes y el rombo es una línea sin punta de flecha, y el rombo y las ventas tiene punta de flecha porque ahí tenemos una relación de muchos, una correspondencia de muchos elementos de la entidad ventas. Bueno, una vez que hemos identificado ese vínculo, pues ahora nos pasamos al siguiente vínculo que hemos identificado entre facturas de ventas y clientes. Ahí también hemos identificado un vínculo en donde, además de que se pueda realizar una venta, pues también se pueda realizar una venta con factura. Por eso pusimos el mismo nombre. La relación aquí sigue siendo de 1 a muchos. Lo que hicimos es analizar y hemos detectado que una factura solo puede tener un cliente, pero que un cliente puede tener varias facturas de ventas. Ahora nos pasamos a la relación que se tiene en facturas de ventas y ventas. Ahí una venta se puede pasar al estatus de factura o facturado, y por eso ponemos el vínculo que denominamos C. ¿Por qué? Porque una venta se factura. La relación aquí establece un tipo de correspondencia de 1 a 1. Una venta puede tener solamente una factura y una factura puede venir solo de una venta. Finalmente, definimos la relación que tiene ventas y productos, y vemos ahí una relación debido a que las ventas pues tienen que identificar los productos que están dentro de la venta. A ese vínculo lo hemos nombrado D, y la relación que tienen ahí es de muchos a muchos. Un producto puede estar en muchas ventas y una venta puede tener muchos productos. En el segundo ejemplo que vimos en el video anterior, tenemos lo que son control escolar, y hemos definido algunas entidades como catedráticos, materias, carreras, alumnos, y aquí teníamos identificado una entidad anteriormente que se denominaba calificaciones. Después de hacer el análisis de los vínculos que puedan tener las entidades, nos hemos dado cuenta que existe una entidad adicional que se llama cursos, y que realmente las calificaciones pues no son más que la relación que hay entre alumnos y cursos. Así entonces, primero detectamos el vínculo que hay entre carreras y materias, y le hemos puesto el nombre de pertenece. Y el tipo de correspondencia es que una carrera puede tener varias materias, pero una materia solamente puede pertenecer a una carrera. En el caso de los catedráticos que imparten los cursos, hemos identificado un vínculo que nombramos imparte, y estamos definiendo que un catedrático solamente puede impartir un curso. Un catedrático puede impartir varios cursos, y un curso pues solamente puede ser impartido por un catedrático. Además, los cursos tienen relación con las materias. El curso es un curso de la materia, por eso le pusimos al vínculo de la, y ahí hemos identificado una relación 1 a 1. En el caso de las entidades cursos y alumnos, hemos identificado ahí un vínculo que hemos puesto como nombre acredita, y hemos identificado que la relación tiene una relación muchos a muchos, ya que un alumno puede llevar varios cursos y un curso puede contener a varios alumnos. Este es el resultado de algunos ejercicios que hemos estado desarrollando para ver cómo podemos identificar los vínculos en un diagrama de entidad-vínculo.
Además de los elementos que hemos identificado, que son las entidades y que hemos dibujado como rectángulos, y de los vínculos que hemos dibujado como rombos y que establecemos el tipo de correspondencia a través de las líneas y las líneas con punta de flecha, también tenemos que identificar posteriormente a detalle los atributos que tienen cada una de las entidades y también de los vínculos. Los atributos son las características o propiedades que tiene una entidad o un vínculo. Los atributos pueden tomar un valor de un conjunto de valores llamados dominios. Un atributo puede ser simple o compuesto. Un ejemplo de atributo compuesto puede ser la dirección de un trabajador, que está compuesta de calle, número, colonia, población y código postal. Además, existen atributos que pueden identificar de manera única a una entidad, y a este atributo se le llama clave o llave principal. Puede existir otro atributo que identifique a las entidades después de la clave primaria, y a este se le llama clave secundaria. La forma de representar en nuestros diagramas a los atributos es de la siguiente manera. Tenemos un círculo sin relleno, que sería el atributo. Además del círculo, tenemos que poner el nombre que tiene el atributo. Si es una clave primaria, aquí ya estamos hablando de un identificador que identifica de manera única a un elemento de la entidad. A eso se le conoce como clave primaria, y que es muy importante al momento de desarrollar una base de datos. Además, tenemos una clave secundaria, que puede ser un identificador secundario de cada una de las entidades que están dentro de ese dominio. Además, podemos tener un atributo compuesto, y eso lo identificamos como dos círculos unidos a una sola línea.